Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y el día postrero de Jehová. No se puede entender las profecías del Antiguo Testamento ignorando el lenguaje figurado que contienen y el alcance multidimensional de sus predicciones. Una de las claves para interpretar el momento del cumplimiento de algunas profecías tiene que ver con la referencia que se hace en ellas a un tiempo futuro venidero al que se llama el día postrero. Este día, indeterminado para los hombres, pero decretado en todos sus detalles por Dios, es el tiempo de Dios para enviar un acontecimiento que puede ser de juicio o de salvación, o en algunos casos de ambas cosas. Sea como fuere, el futuro predicho, el ser humano debe prepararse para ese día, mediante un cambio de conducta que lleve a Dios a retirar sus terribles consecuencias, si lo porvenir es un juicio, o a estar en la actitud y conducta requerida por Dios para recibir sus bendiciones prometidas. Hablemos de el día postrero de Jehová según Isaías. ¿A qué día se refiere la frase el día postrero en el profeta Isaías? Es un día en un futuro lejano, en lo postrero de los tiempos, en el que serán confirmadas las promesas de juicio y de redención de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Dice Isaías 2:2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. Isaías 66:18. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. El día postrero es aquel día venidero en el que el castigo de Dios se ejecutará sobre el pecado. Isaías 2:11 y 20. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. En aquel día Jehová será exaltado. En aquel día Dios combatirá el pecado, combatirá a los ídolos de los hombres. En aquel día el castigo de Dios se ejecutará sobre el pecado. En ese día, llamado el día de Jehová, Dios humillará a los soberbios y a los altivos. Isaías 2:12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Jeremías 50:31. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, el día del juicio, del castigo, del pecado y de la soberbia y de la altivez del hombre. Es también, por tanto, no solo un día de castigo y de juicio, sino, como dijimos antes, un día de salvación. Es el tiempo en el que el pecador podrá oír la voz de Dios para responderle. Isaías 49:8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. La cuestión, visto esto que hemos dicho, que aquel día, el día postrero, es un día de juicio y un día
de castigo, pero también de salvación, ¿por qué Isaías usa distintas expresiones para hablar de ese día postrero? Con la frase en lo postrero de los tiempos, el profeta quiere señalar a aquello que ha de acontecer en un tiempo futuro y que sólo deben temer quienes no están preparados. Isaías 2:2, 17 al 19. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que la altivez del hombre será abatida y la soberbia del hombre será humillada, y se meterán en las cavernas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Isaías 8, 12 al 13 y 20. No, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 3:10 al 11. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. El día postrero es un día de juicio, un día terrible para el pecador, el orgulloso, el soberbio, que sigue en su pecado, sigue en su soberbia, que no cambia, que reitera su actitud malvada ante Dios. Para él ese día será un día terrible. Con la frase en aquel día, que también emplea Isaías, quiere hablar de un tiempo establecido por Dios para cada persona o para cada pueblo, en el que nadie escapará al juicio merecido. Isaías 17:9. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan, las ramas dejados a causa de Israel, y habrá desolación. Isaías 19:16. En aquel día los egipcios temerán en la presencia de Jehová. Isaías 7:20. En aquel día el Señor raerá a Asiria. Aquel día nos habla del tiempo de Dios para cada persona, para cada pueblo, para cada nación. Nadie escapará al justo juicio de Dios. Nadie escapará al merecido juicio de Dios. Por tanto, dos frases. La primera hemos visto, tiene que ver con lo posterior de los tiempos, un tiempo futuro para los que no están preparados, y el segundo estudio que hemos tenido de estas frases tiene que ver con en aquel día. Nos habla de que todos tendrán un tiempo, un momento para rendir cuentas a Dios. Dice Isaías 24:21, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Un día final de juicio para todos sin distinción, sean seres humanos o seres angelicales. En aquel día, Isaías 27:1, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esto es una referencia simbólica a Satanás. Él también será castigado en aquel día. Por tanto, con estas frases, Dios nos está hablando de un castigo venidero para todas las personas sin distinción. Pero todavía hay una frase más, el día de Jehová. Y con esta frase, el día de Jehová, se habla de un tiempo futuro de inevitable castigo. El castigo es inevitable. Es de una manera tal el justo juicio de Dios, la santidad de Dios, que en ningún modo puede dar por inocente al culpable. Dice Isaías 13:9 al 11, el día de Jehová viene para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos no darán su luz,
y el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad. Nada podrá evitar ese día, el día del juicio final, el día del juicio de Dios sobre el pecado colectivo e individual del mundo. Dice Isaías 10:12, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Y dice Isaías 13:13, 15, 17 al 20, en el día de su ira los medos no tendrán misericordia, y Babilonia será como Sodoma y Gomorra, nunca más será abatida. El juicio es para el pueblo de Dios y también para el resto de las personas, los seres humanos, para todas las naciones. Todos, sin distinción, serán castigados en el día de Dios. Dice Isaías 34, 1 al 2, acercaos naciones para oír, y vosotros pueblos, y escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo, porque Jehová está irado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Lo mismo dice el Nuevo Testamento, Mateo 24, 29 al 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y le verán viniendo con poder y gran gloria. Es por tanto el día postrero, el día de Dios, el día final, el día de Jehová, el día del castigo. Pero también ese es el día de la salvación, el día que nos habla de un tiempo en que Dios realizará la salvación para todos sin distinción, y también del tiempo en que esa redención será aplicada a cada uno. En Isaías 45, 5, 8 y 17 se dice, yo soy Jehová, no hay Dios fuera de mí, produzcase la salvación y la justicia, Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna por todos los siglos. Isaías 52, 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todos los confines de la tierra verán la salvación. Israel será salvo, todos los confines serán salvos. Isaías 12, 2. He aquí Dios es salvación mía. Jehová ha sido salvación para mí. Isaías 25, 9. Y se dirán aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, en quien hemos esperado, nos gozaremos en su salvación. Y en Isaías 49, 8, dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Por tanto, es un día, el postrero, un día de salvación también. Un día de juicio, de castigo, pero también un día de salvación. Y las profecías de Isaías, las profecías que él vio para el día postrero, también eran sobre Judá y Jerusalén. Las profecías de Isaías son, en primer lugar, para la Judá y la Jerusalén literal, la Judá y la Jerusalén terrena, temporal. La palabra de Dios es siempre primero para el tiempo en que ésta fue proclamada. Hemos leído en algunos textos que Dios salvaría a Israel, a Judá, pero también hemos leído que salvaría a todas las naciones, a lo postrero de la tierra. Por tanto, Dios hablaba de salvación para Judá, para Israel y para lo postrero de la tierra, y hablaba de juicio para Judá, para Israel y también para lo postrero de la tierra. Ambas cosas eran para el pueblo terreno, literal, de Dios, pero también eran para todo el mundo sin distinción, para todas las naciones. Y es que la palabra de Dios siempre es así, siempre es primero para el tiempo en que esta palabra fue proclamada. Isaías 2, 1 y 5, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Venid, oh casa de Jacob,
y caminaremos a la luz de Jehová. Este texto obviamente tiene que ver primeramente con el pueblo terreno, el pueblo literal de Jerusalén, con la Judá terrena. Este pueblo de Judá tenía que ser reprendido por su pecado. Estaba andando muy mal delante de Dios y tenía que ser reprendido y castigado por su pecado. Isaías 39, 5 al 6. Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los ejércitos, y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Aquel pueblo debía ser castigado por su pecado. Y pasado un tiempo, después de recibir el castigo, ellos debían de arrepentirse y debían buscar a Dios. Isaías 26, 16. En la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Nehemías 1, 7 al 9. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Acuérdate de la palabra que diste, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí. Por tanto, estas profecías tenían un contenido temporal que se tendría que cumplir en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá. Dios tendría misericordia de ellos y los volvería a traer a su tierra, a la tierra de Canaán, los volvería a traer del cautiverio babilónico. Isaías 43, 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia. Estas promesas habían de cumplirse con el regreso del cautiverio babilónico. Por vosotros envié a Babilonia. Isaías 48, 20. Salid de Babilonia, huid, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Por tanto, el pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia por su pecado, a los 70 años regresaría a Jerusalén y allí reconstruirían el muro, la ciudad y el templo de Jerusalén y renovarían el pacto con Dios. Isaías 44, 22 y 28. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. En tiempos de Ciro el persa se produjo la vuelta del pueblo de Judá, del cautiverio, de nuevo a su tierra. Regresaron a Jerusalén para edificarla y para construir de nuevo el templo. Por tanto, las profecías de Isaías tienen un primer cumplimiento literal, terrenal, temporal, en el pueblo de Israel, en tiempos del rey Ciro, del rey persa Ciro. Ellos regresaron del cautiverio y construyeron el templo y construyeron el muro y la ciudad. Pero también las profecías de Isaías, en segundo lugar, son para todas las naciones, para todos los términos de la tierra, como hemos leído. Las profecías de Isaías se entienden mirándolas como a una sucesión de montañas. Sus predicciones se cumplen primero en las montañas más bajas y cercanas, y después, poco a poco, se van cumpliendo sucesivamente en las otras montañas más altas y lejanas. Las profecías de Isaías se cumplen primero en Judá y en Jerusalén, en tiempos de antes del cautiverio, durante el cautiverio y después del cautiverio babilónico. Después se cumplen en la primera venida del Mesías, para redención del mundo, de todas las personas sin distinción. Y posteriormente, las profecías
de Isaías y otras de otros profetas se cumplen en la segunda venida de Cristo. Él vendrá para llevarse a los suyos con él y para castigar al mundo incrédulo con justicia. Un ejemplo de esto que estamos diciendo: en tiempos de Acá, Dios daría salvación militar a Judá de sus enemigos. Isaías 7, 1 al 4. Aconteció en los días de Acá, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acá, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Isaías 7, 14, 16 a 17. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, al rey de Asiria. Esto se cumplió en tiempos del profeta Isaías. Él tuvo un hijo con una mujer virgen, y antes de que el niño supiera discernir, se cumpliría la palabra de Dios que hablaba de una salvación militar del pueblo de Judá, de aquellos sus enemigos sirios e israelitas del norte. Pero el propósito redentor de Dios tenía un alcance mucho mayor. Y esta profecía que acabamos de leer era para todo el mundo sin distinción, y sucedería en el tiempo establecido por Dios. Estas palabras que acabamos de leer, que hablan de una virgen que concebiría, esto tenía que ver con algo futuro, con un alcance mayor. Isaías 2, 2 al 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid al monte del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. O como dice más adelante el mismo profeta Isaías 45, 22, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra. Por tanto, estas profecías de Isaías tenían un alcance inmediato y un alcance futuro. A través del Mesías, que vendría en el tiempo de Dios, Dios castigaría el pecado. En la cruz Dios castigó el pecado, pero también en la cruz Dios obtuvo salvación del pecado. Por tanto, el mismo acto fue castigo y salvación. En el día postrero, vimos en su momento, hace unos minutos, en el mismo día, Dios trae castigo y trae salvación. La cruz es castigo y salvación. El castigo del pecado de forma vicaria lo recibe el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, y con ese castigo que Él toma sobre sí, redime a todos y cada uno de los escogidos de Dios por los que muere en la cruz. Escogidos de todas las familias de la tierra, de todos los pueblos de la tierra, por el mundo, es decir, por todas las personas sin distinción. Isaías 53, 1, 5 y 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció y no abrió su boca. Con estas palabras tan explícitas, el profeta está claramente diciendo que la salvación de Dios vendría por medio del Mesías. Hechos 8:32, 34 al 35, en el Nuevo Testamento, nos dice que el pasaje de Isaías recién leído es una declaración abierta de la obra del Mesías. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. El eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Isaías contiene el Evangelio de Jesús. Isaías y todos los profetas hablan de la obra del Mesías. El Mesías uniría a todos los escogidos que creyeran en él, formando con ellos un nuevo Israel de Dios, según nos dice Gálatas 6:16, un nuevo templo para morada de Dios en el Espíritu Santo. Dice Isaías 54, 1 al 3, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. Esto era una predicción de la salvación en Cristo, el Mesías, de todas las naciones. Este es el gran proyecto de Dios con la salvación de todas las personas del mundo sin distinción. Cristo vino a morir por judíos, griegos, hombres, mujeres, esclavos y libres, porque en Cristo no hay distinción. En Gálatas 4, 25 al 28 se nos dice: Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, y está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Todos los que creen en Cristo, todos los que creen en el Mesías, son recipientes de las profecías sobre el Mesías que Isaías anunció. Finalmente, el Mesías volverá por segunda vez a la tierra para recoger a los suyos y llevárselos con él, y para castigar a todos los que le menospreciaron y rechazaron. Isaías 27, 1 y 13. En aquel día Jehová castigará con su espada dura. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Mateo 24, 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí el Señor interpreta las palabras del Antiguo Testamento como referidas a su pueblo, a los suyos. Y el apóstol Pablo hace lo mismo en 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estimados hermanos y amigos,
Hemos hablado de Isaías y el día postrero de Jehová. Y hemos dicho que el día postrero de Jehová, según Isaías, tiene que ver con un día futuro, lejano, en el que serán confirmadas las promesas de juicio y de redención de Dios sobre todas las naciones. El profeta habla de un juicio que deben temer quienes no se han preparado para él, para recibir a Dios, para recibir la salvación de gracia que Dios ofrece hoy. La profecía que Isaías vio para el día postrero sobre Judá y Jerusalén también tienen un componente temporal terrenal. Las profecías de Isaías son en primer lugar para la Judá y la Jerusalén literal, que después del castigo por su pecado volvería a su tierra para reconstruir la ciudad y el templo. Estas profecías se cumplieron en tiempos de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Se cumplieron en tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Las profecías son, en segundo lugar, para todas las naciones que han sido siempre el objetivo primero de la redención de Dios a través de su Cristo. Dice Romanos 9, 27 al 29. Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos habla de esas profecías del pasado, esas profecías de hace tantos años, de Isaías, de Jeremías y de otros, que nos hablaban de acontecimientos cercanos que se cumplirían en Judá, en Jerusalén, en Israel, pero sobre todo de acontecimientos futuros, acontecimientos de juicio y de salvación que se cumplirían mediante la obra del Mesías. Gracias, Señor, porque tu palabra desde antiguo nos anunció la redención. Ayúdanos, Señor, a estar en ella por la fe en Jesucristo. Gracias también, Padre, porque contestas nuestras oraciones, porque ayudaste ayer a Carmen Teresa a salir de esta operación, porque sabemos que tienen un propósito para ella. Te suplico que la sigas ayudando, que se recupere del todo, que ahora la rehabilitación le ayude a tener fuerza y a volver a caminar bien. Ayúdala, Señor. También te suplico por otros que están enfermos. Ten misericordia, Señor, por Yoli, por Carlos. Ten misericordia de aquellos que tienen enfermedades crónicas y que te necesitan, Señor. Los seres queridos nuestros, ayúdales, Padre, también por las familias que cuidan a los enfermos. Bendice a Cora, bendice también, Señor, a Josefina, bendice a Noemí, bendice a todos los que cuidan a enfermos y todos los que tienen alguna enfermedad de la que salir o que superar. Bendícenos y guárdanos, Señor. Te pido también que nos libres del mal, del maligno, que proveas para nuestras necesidades, que en ti estemos siempre esperando, oh Padre. Bendito seas por todo, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.